Hola a todos y todas. En esta oportunidad vamos a estar trabajando el turismo en Argentina. En este caso, la elección que decidimos hacer es la región patagónica y vamos a trabajar acerca de un pequeño pueblo que es conocido como el corazón del trekking. Es un paraíso especialmente para los amantes de la naturaleza y la aventura. Este lugar se encuentra dentro de la provincia de Santa Cruz, dentro del Parque Nacional de los Glaciares, y se caracteriza por sus enormes montañas, sus lagos cristalinos y hermosos bosques. El lugar o este pueblo es mucho más que un paraíso natural, sino que es un pueblo que vive y respira gracias al turismo. Y por eso los invitamos a conocer un poco más acerca de este lugar, este pueblo, específicamente para mostrarles la importancia de el turismo en Argentina. Hoy visitaremos uno de los lugares más bonitos de la Patagonia Argentina, el Chaltén, ubicado en la provincia de Santa Cruz. Se encuentra a 213 kilómetros del Calafate. Este lugar es visitado por el turismo nacional y principalmente por extranjeros, en su mayoría todos amantes del senderismo. Este pequeño pueblo, de apenas 1.600 habitantes, se ha convertido en muy pocos años en uno de los paraísos para senderistas, alpinistas y aventureros de todo el mundo. Es que hay un montón de cosas para ver y hacer en el Chaltén. Míticas cumbres, glaciares, rafting e increíbles paisajes. En este video les vamos a contar sobre los principales senderos y paseos y cómo realizarlos por cuenta propia. Este es el recorrido que haremos. Es una agradable caminata, perfecta para tomar un primer contacto con el ambiente natural. Comenzamos a caminar y lo hacemos a orilla del río de las Vueltas. A medida que avanzamos, nos encontramos con una pequeña pendiente que no resulta de dificultad. Desde acá, las vistas son increíbles. El sendero atraviesa un bosque y termina en esta hermosa cascada. El Chorrillo del Salto tiene 20 metros de altura y sus aguas más adelante desembocan en el río de las Vueltas. En época invernal, donde la temperatura llega a descender hasta los menos 20 grados, la cascada se suele congelar y se cubre completamente de hielo. El segundo trekking también es un trayecto corto y sin dificultad. Se cruza el puente de acceso sobre el río Fitzroy y se continúa hasta el comienzo del sendero que se encuentra junto al centro de visitantes del Parque Nacional. Pasando una pequeña tranquera, un cartel indicará el camino. Desde aquí será otra media hora, hasta llegar al Mirador de las Águilas. Desde esta altura tienen un mirador donde se pueden disfrutar de unas hermosas vistas al pequeño pueblo del Chaltén. Este además es un excelente lugar para apreciar los imponentes picos de granito y glaciares que dominan el horizonte.
Como su nombre lo indica, este lugar es estratégico para la observación de cóndores y águilas. Después de una corta caminata, llegamos al Mirador de las Águilas. Este mirador es un balcón natural con una vista panorámica sobre la estepa y el lago Viedma. Este es el recorrido hacia la Laguna Torre. Va a ser el tercer trekking que haremos. Es un sendero de unos 9 kilómetros, solo de ida, siendo en total de 18 kilómetros. Es bastante fácil, salvo los primeros kilómetros. El sendero comienza en el pueblo. El trekking a la Laguna Torre es una de las caminatas más populares en el Chaltén y es de día completo. Al comienzo, verán un cartel informativo con un pequeño mapa y algunas recomendaciones. Desde aquí comenzamos a caminar y a disfrutar de las vistas. Durante la primera parte de la caminata, podrán observar desde las alturas el cañón provocado por el río Fitzroy. Más adelante, aproximadamente en el kilómetro 3 del sendero, llegaremos al Mirador del Torre. Es un mirador desde el que se ven todos los cerros que rodean al Fitzroy y al Cerro Torre, un paisaje hermoso que nos acompañará hasta llegar a la Laguna Torre. Desde aquí, el camino restante es fácil y podrán ver la flora típica de la zona, al igual que aves como este pájaro carpintero. Para hacer este recorrido, es recomendable salir temprano en la mañana, para aprovechar bien las horas de luz y así disfrutar con tranquilidad de todo el increíble paisaje. Después de varias horas de caminata, finalmente llegamos hasta la Laguna Torre, donde disfrutamos de una merecida recompensa, la vista de la laguna con los icebergs que se desprenden de su glaciar. Una vez que se llega a este lugar, hay que disfrutar del tiempo que uno pasa aquí, hacer un picnic, almorzar y recobrar fuerzas antes de emprender el camino de regreso. Llegamos al que quizás para muchos es el trekking más lindo y a su vez el más complicado del Chaltén, la caminata a la Laguna de los Tres. Nosotros lo haremos partiendo desde la Hostería del Pilar, para luego emprender el regreso por el sendero que pasa junto a la Laguna Capri. Este sendero se puede iniciar desde el mismo pueblo y se tarda unas 10 horas para ir y volver. Sin embargo, como dijimos antes, lo haremos desde la Hostería del Pilar, que está situada a unos 17 kilómetros del pueblo, y así ahorramos unas 2 horas de caminata. Tras 30 minutos de caminata por un terreno bastante llano, encontramos la entrada al Parque Nacional de los Glaciares. Es básicamente un punto que señala dónde empieza el parque, ya que no hay que pagar nada. Una hora más tarde, llegamos al Mirador de Piedra Blanca, donde se puede apreciar una hermosa vista panorámica del Fitzroy y el glaciar Piedras Blancas. Allí nos sentamos un ratito para descansar y reponer fuerzas. Hasta el momento, todo el terreno había sido bastante llano, hasta llegar al Río Blanco, donde cruzamos por un puente de madera. A partir de acá, comienza poco a poco el ascenso. Primero, subimos unas pequeñas escaleras y después empezó lo duro. Hacíamos pequeñas paradas para descansar y aprovechábamos para poder apreciar el paisaje. Todavía nos quedaba mucho por subir.
El último tramo se pasa de hacer senderismo a hacer alpinismo. La senda pasa a tener un desnivel de 400 metros y gran parte del camino tiene piedras muy irregulares que hacen una escalera improvisada que lo hace todo más complicado y algo peligroso. Así que fuimos subiendo poco a poco y con mucho cuidado. Tras una hora de duro ascenso, llegamos al mirador de la Laguna de los Tres y fue algo impresionante. Delante nuestro teníamos el majestuoso pico Fitzroy, con un cielo casi despejado, disfrutando de uno de los momentos más increíbles de nuestros viajes. Sin dudas, el sendero de la Laguna de los Tres es uno de los más bonitos para hacer en el Chaltén. Allí permanecimos una hora descansando y contemplando. Emprendemos el camino de vuelta, y si la subida fue dura, la bajada fue peor. Especialmente fue muy complicado el tramo inicial, ya que había que bajar sin resbalarse y acabar rodando montaña abajo. Faltando muy poco para llegar al pueblo, pudimos conocer la Laguna Capri. Caía la tarde, ya muy cansados, pero con la recompensa de haber conocido uno de los lugares más bonitos de la Patagonia. Al fin llegábamos al pueblo. Visitar el glaciar Huemul y el lago del desierto es una excursión muy recomendada para hacer en el Chaltén. Este es el recorrido que haremos. Desde el pueblo tomamos la ruta 23, la cual en gran parte bordea el río de las Vueltas, donde es imposible no hacer varias paradas para maravillarse con el paisaje. Para llegar al glaciar Huemul y al lago del desierto hay que recorrer 37 kilómetros. Este trayecto lleva más de una hora en auto, ya que la ruta es de ripio. La cascada del Anillo se encuentra a la vera de la ruta y según la época del año puede tener más o menos caudal de agua. Por suerte, nosotros la conocimos así. Continuamos por la ruta 23 y aquí el río de las Vueltas pasa a llamarse Cañadón de los Toros. Llegamos al sendero que nos lleva a la laguna y al glaciar Huemul. Este sendero se recorre en aproximadamente 45 minutos y está dentro de un hermoso bosque. El sendero es de baja dificultad, solo que antes de llegar al final tiene una pequeña pendiente. Pero el esfuerzo vale la pena, porque cuando lleguen a la laguna y glaciar Huemul no van a querer irse. Nosotros nos quedamos disfrutando del sol, del paisaje y maravillados por el entorno. Nos despedimos del glaciar y la laguna y ahora cruzamos este viejo puente colgante sobre el río Cañadón de los Toros para tomar un sendero que nos lleva a una de las playas del lago del desierto. Este
Este lago es bellísimo, está rodeado de árboles y con las montañas de fondo, lo que forma una postal inigualable. En el lago tienen la posibilidad de hacer navegación, aunque cuando nosotros fuimos no estaban ofreciendo ninguna excursión. Pero si no desean hacer nada más que descansar, quedarse en la orilla del lago es una excelente opción. Si visitan el Chaltén, van a tener muchos más senderos y excursiones para realizar. Lo que les mostramos hasta acá son los principales recorridos y los lugares que conocimos en nuestro viaje. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este paseo y los esperamos en el próximo destino.